Qué gusto saludarlos, queridos amigos. Muy buenos días. Muchas bendiciones para todos. Que el Señor haga abundar, abundante paz, alegría, gozo, triunfo, victorias en sus vidas. Quiero invitarlos a orar. Querido Dios y Padre, en esta hora al meditar en tu palabra, oramos, Señor, pidiendo que en tu misericordia nos ayudes, nos sostengas firmes, fuertes, fieles, leales a ti hasta el fin, porque son bendiciones que te imploramos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Hay dos ingredientes, hay dos aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta cada vez que hacemos una oración, ya sea una oración personal o ya sea una oración por alguien más, o sea, una oración intercesora. Cualquiera sea el caso, hay dos puntos muy importantes que debemos considerar cada vez que oramos. La misma Biblia nos va a presentar estos dos puntos. El primero es la confesión de pecados, el segundo es la fe. Cualquiera sea el orden, ¿verdad? Lo importante es tener estos dos aspectos, la fe y la confesión, ¿verdad? Orar pidiendo por el perdón de nuestros pecados. Y esto se encuentra en Santiago capítulo 5. Santiago el capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice ahí: ¿Está alguno entre vosotros afligido, preocupado, ansioso, estresado o enfermo? Haga oración. Ahora, dice, tanto el que pide o tanto el que necesita debe de estar en esa actitud de oración. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y luego recomienda, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora viene lo que ya mencioné al principio, versículo 15 dice, y la oración de fe sanará o salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y aquí en el versículo 16 se expresa, confesaos. O sea, verbalmente hay que decirlo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos o salvos. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en resumen, para que una oración sea eficaz, sea efectiva, tenga una contestación, una respuesta, tiene que haber dos ingredientes. El número 1 es confesar los pecados. Número 2 es manifestar fe. Cuando desobedecemos, y continuamente lo hacemos, cuando nos apartamos de Dios y continuamente nos apartamos de Dios. De ahí entonces la necesidad de confesar nuestros pecados, nuestros errores ante Dios, antes de empezar a pedir cosas, antes de empezar a interceder, antes de suplicar, antes de presentar nuestra lista de pedidos, antes de presentar las necesidades de la casa, las situaciones de alguna familia, antes de cualquier otra cosa, lo primero es confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Y el Señor entonces, al aceptarnos, al limpiarnos, al purificar nuestra vida, nuestro corazón, ¿verdad? Con una oración tan sencilla como lo que hizo Pedro cuando se estaba ahogando. Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Al instante dice la Biblia que Pedro fue ayudado. El Señor lo levantó, el Señor lo restauró, el Señor lo salvó, el Señor tuvo misericordia de él. Así como entonces en la experiencia de Pedro, tal sucede con nuestra vida. El Señor tiene misericordia de nosotros y sus bondades son tan abundantes que nos extiende la mano y nos levanta, nos perdona, en otras palabras. Cuán importante es tomar en cuenta estos dos aspectos: de pedir, de reconocer que somos pecadores y de pedir perdón a Dios.
confesar nuestros pecados. De ahí es importante manifestar una fe viva, una fe transparente, una fe poderosa, una fe auténtica, una fe profunda, una fe de tal manera que pueda, ¿verdad?, darnos la paz, la certeza, la seguridad de que el Señor está atento a nuestros pedidos, a nuestra súplica, a nuestro clamor cuando le oramos. La fe. Así que hay dos aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta cada vez que oramos. El arrepentimiento, ¿verdad?, o la confesión de nuestros pecados. El reconocer que necesitamos limpieza personal, limpieza espiritual, antes de proceder ¿verdad?, de pedir algo, antes de continuar pidiendo por algún ser querido, por las necesidades que podamos estar atravesando. Entonces debemos aprender a pedir por el perdón. Y claro, confesar, dice la Biblia, si hemos tenido ofensas con alguien más, ¿verdad?, pedir por nuestro hermano, por nuestra hermana, para que el Señor nos perdone y nuestra oración entonces ascienda, suba ante el trono celestial de Dios. La Biblia expresa que cuando Job hubo orado, tomó tiempo para orar por sus amigos, entonces vino la sanidad sobre su propio cuerpo, pero también hubo liberación, hubo perdón, hubo gracia y misericordia en la vida de sus amigos. Así que, amigos y hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a continuar creyendo en la palabra de Dios, en lo que la Biblia nos enseña. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca encuentra. Y claro, dice la Biblia también que cualquiera que pide creyendo lo recibirá. Y el Señor nos ha dicho: clama a mí cada vez que estés enfermo, cada vez que estés en necesidad, cada vez que te sientas angustiado, cada vez que estés preocupado, cada vez que no sepas qué hacer, cada vez que estés en una situación estresante, agobiante. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas maravillosas, profundas que tú no conocías. Quiere el Señor que a través de la oración podamos conocer los planes, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, no solamente hoy, pero también el día de mañana. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y llene tu corazón de abundante paz. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a depender de ti, al confesarte nuestros pecados. Señor, recibimos perdón, recibimos la paz, recibimos la seguridad de la salvación. Y Señor, gracias también porque así nos das la certeza de que cada una de las súplicas que te presentamos son oídas, son contestadas por tu misericordia y por tu gran poder. Señor, en tus manos de amor ponemos a todos nuestros enfermos, a nuestros amigos y familiares en línea. Que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, que tú los guardes y los acompañes en este hermoso y precioso día. Gracias por escucharnos. Todas estas bendiciones las suplicamos en los méritos únicos de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Rey personal. Amén. El Señor te bendiga. Te deseo un hermoso y precioso día.